Amigos de Venezuela, siempre Venezuela nos acompaña Tulio Hernández, de profesión sociólogo, pero un hombre que ha analizado profundamente la realidad política y social de Venezuela desde hace varios años. Es hombre conocido, reconocido internacionalmente en medios de comunicación y escribe columnas y espacios informativos en estos medios de comunicación. Con él hemos querido conversar sobre un tema que ha ido agarrando inusitada fuerza. El tema de el peligro y el riesgo que significa Venezuela para la comunidad latinoamericana. Ha habido hechos de lo que ha ocurrido en Chile, ha habido hechos de lo que ya denuncia y acciona Estados Unidos, ha habido hechos de lo que ha ocurrido aquí en Colombia en la frontera binacional, entre otros hechos. Tulio, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, Tulio, ¿qué visión tienes en relación a este comentario previo que hice? Bueno, yo creo que hay una conciencia internacional cada vez más grande y cada vez más explícita y cada vez más documentada de que Venezuela se ha convertido en una amenaza no solo para los países latinoamericanos, sino en una amenaza internacional, geopolítica, una amenaza a las democracias, un reforzamiento al crecimiento de los gobiernos autoritarios y una base de apoyo para el terrorismo internacional y para el narcotráfico, razón por la cual gobiernos e instituciones internacionales muy serias han terminado denominándolo como un narcoestado. Y la mayor amenaza en este momento, de eso podemos hablar después de los hechos del Catatumbo, es para la nación colombiana. Fíjate que en Colombia el gobierno de Colombia no parece mostrar ninguna preocupación sobre el tema. Simple y llanamente se refiere a hechos locales, a hechos propios de su nación, pero ha tenido como mucho tacto o excesivo tacto de tocar la participación de Venezuela en esto que está ocurriendo en el Catatumbo. Claro, porque tenemos un gobierno, el gobierno de Petro, que tiene una gran afinidad ideológica con Venezuela. Pero si revisamos los hechos, cualquier colombiano con un mínimo de responsabilidad por su país sabe que Venezuela es prácticamente desde el comienzo del gobierno de Chávez una gran amenaza. Lo del Catatumbo es una evidencia. No sé cuál es la cifra exacta porque varían de acuerdo a los voceros, pero estamos hablando de 40.000 desplazados. Estamos hablando de casi un centenar de muertos. Estamos hablando de más de 15 desaparecidos. Estamos hablando del desplazamiento más grande que ha existido en Colombia, un país de grandes desplazamientos desde 1997. Pero no olvidemos que antes, creo que en el 2024, hubo una guerra en Arauquita también entre los dos bandos, la disidencia de la FARC y el ELN. Y no olvidemos que cuando empezó el gobierno de Maduro, fueron expulsados de la frontera con, con el norte de Santander cerca de 12.000 familias cuyas casas fueron marcadas como en la época del fascismo y muchas de ellas derrumbadas. Y no olvidemos que fue Venezuela el gran espacio de cooperación con la FARC para la extracción de cocaína y de ahí viene el cartel de los soles. Y no olvidemos tampoco las amenazas de guerra que tuvo Venezuela cuando movilizó tropas por una confrontación con Uribe. Y no olvidemos que el ELN ha crecido, se ha triplicado por su posibilidad de hacerlo en Venezuela, donde según la Fundación Fundaredes, cuyo director Tarazona está preso
por hacer estas denuncias, ha demostrado cómo opera con el apoyo de Venezuela el ELN en 3 estados. Es decir, la conclusión que cualquier persona sensata debe sacar es que no habrá paz posible en Venezuela, perdón, en Colombia, mientras Venezuela sea un santuario de protección de sus grupos irregulares. Fíjate que has tocado un tema que analizamos en parte la semana pasada en el programa, el tema de la primera guerrilla binacional latinoamericana. El ELN se ha constituido, a diferencia de otros movimientos guerrilleros, no en un movimiento nacional, sino un movimiento binacional. Y esto implica que las acciones de contención de este movimiento tienen que ser de otro tipo, no pueden ser las tradicionales acciones militares de un lado o de otro lado cuando se realizan, ¿no? Pero esta situación rompe el paradigma. Esto es un nuevo paradigma, lo que se está construyendo en materia de acción de grupos irregulares. Claro, y eso es muy complicado para los dos países, sobre todo si no hay, digamos, claridad de las partes en qué se puede hacer, o mejor dicho, podría suponerse si no hay intenciones claras de impedir que este fenómeno crezca de ninguna de las dos partes. Pero lo grave no es que es la única guerrilla o la única organización terrorista binacional. Venezuela se ha convertido en una parte fundamental del eje Teherán y Hezbollah Caracas. Es decir, Venezuela ha sido un gran protector de Hezbollah y también de Hamas. Ha hecho explícita su apoyo y también de Al-Assad, se llama el depuesto rey de Siria, generador de una de las guerras más desastrosas del siglo XXI. Y también ha sido un gran apoyo a Putin en la invasión a Ucrania. Es decir, que Venezuela no solamente es una amenaza para los países vecinos, amenaza a Guyana con invadirla, ha amenazado varias veces a Colombia, tiene armado este conflicto en el Catatumbo, sino que es una punta de lanza de lo que se denomina Eurasia, es decir, Irán, Turquía, eh, Siria ya no está en otra situación, y China, que es el nuevo conflicto mundial, que ya no es como la Guerra Fría entre capitalismo y socialismo, sino entre dos formas de capitalismo. Un capitalismo que viene desde muy antes y que está apoyado por organizaciones, por sociedades, por gobiernos democráticos, y un capitalismo salvaje que está sustentado por gobiernos totalitarios, el comunismo ruso, que es comunismo en la parte formal, pero es capitalismo en la economía, o la teocracia iraní, que ha sido además corresponsable y apoyo de tantos grupos terroristas. Entonces Venezuela no es solo, en este momento, Venezuela no como país, el gobierno autoritario llamado socialismo del siglo XXI es en este momento triple amenaza. Amenaza para la unidad y la integración latinoamericana, que su presencia la ha roto. Amenaza bélica para los países vecinos y amenaza y apoyo para el avance de las democracias, porque ese triángulo formado por Cuba, Nicaragua y Venezuela es una gran plataforma de apoyo para todos los gobiernos que podrían seguir su ejemplo e irse por las vías del autoritarismo y la ruptura con la democracia. Fíjate que la semana pasada también tuvimos como invitado a Juan José Monzant, el ex diplomático venezolano, un hombre que
escribe mucho y tiene mucho análisis sobre esta materia. Y él arrojaba su impresión de que más que una acción por parte de los Estados Unidos, él ve que se está constituyendo la base para una acción regional, involucrando a países latinoamericanos. ¿Crees que esa opción es válida? No lo sé, de verdad que no es un tema sobre el que podría opinar con responsabilidad, pero lo que sí es cierto es que se está creando una ruptura de relaciones muy profunda entre países latinoamericanos democráticos y Venezuela. Tenemos rotas relaciones con Argentina, con Chile, que es un gobierno de izquierda, aunque esto Que por lo... cierto, Diosdado Cabello dijo, ya las relaciones están rotas de hacer tiempo, compadre. Le mandó a decir a Sí, la ministra de Relaciones Interiores de Chile. sí, y además con un tono, ese Burlón. tono despectivo, soez, cínico, burlón, desagradable, de machito bravo de esquina, que tiene, dijo que además Boris no era de izquierda. O sea, él decide quién es de izquierda y quién no. Pero también ha roto relaciones Perú, también ha roto relaciones con República Dominicana, con Uruguay, que también es un gobierno de izquierda, con Paraguay, que se había mantenido de manera modesta hasta que declaró su apoyo, como debe ser en un país democrático, a Edmundo González, con Costa Rica. Eh, bueno, incluso han insultado a Lula, porque Lula puso en duda las elecciones si no presentaban las pruebas. Entonces, yo no sé si hay potencia suficiente para una iniciativa más fuerte con Venezuela. Ya hemos demostrado, lamentablemente, que, bueno, Cuba pasa de 60 años en el poder. Nicaragua está desde el 2004, más el periodo anterior que tuvo Ortega cuando derrotaron a Somoza. Venezuela ya pasó el cuarto siglo. Entonces, sería lo ideal que la actitud internacional fuera más severa, pero eso no se toma rápidamente. Recordemos incluso cuánto tardó Occidente en responder a la amenaza que significaba Hitler para la paz mundial y al genocidio que estaba cometiendo. Entonces, bueno, pues ojalá y toda esta eh, evidencia cada vez más clara de los organismos internacionales sobre las tres amenazas. Las amenazas a los derechos humanos de los venezolanos, las amenazas a la paz en la región latinoamericana y el sustento a las organizaciones terroristas internacionales pues sean suficiente argumento, no, suficiente evidencia para que sobre Venezuela se hiciera una operación, yo no sé si bélica, yo no sé si diplomática, yo no sé si de sanciones, yo no sé si de aislamiento, pero una que nos permita retomar la democracia, retomar la dignidad y sobre todo que los ya casi 9 millones que estamos afuera, los que quieran, podamos volver. Hay una cosa, Tulio, en este análisis. Hoy, lunes, está Edmundo González en Ecuador y ha recibido el trato de presidente. Ecuador también se suma ya formalmente a la lista de países que reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Edmundo González se ha movido a instancias de varias organizaciones a nivel internacional, se ha estado moviendo en varios países y esto me parece que ha tenido su logro, porque cada vez hay más en la lista, hay cada vez más gente que lo acompaña, además de que tiene un valor agregado, la legitimidad de haber sido electo por el pueblo venezolano. No es un representante de la oposición, es el presidente electo de los venezolanos. Sí, yo creo que sin duda lo han hecho muy bien.
todo el trabajo que se hizo desde el momento en que María Corina logró, no solamente María Corina y todo el equipo y todos los venezolanos que la acompañan, logró realizar las elecciones primarias, ganarlas, y a pesar del ardid, del robo de su derecho, de la violación de su derecho a ser candidata, logró este elemento de incorporar a Edmundo González. Y estoy seguro que cada vez más países lo irán reconociendo, pero el problema de fondo es que también el otro lado tiene reconocimiento y tiene el apoyo de los grandes gobiernos totalitarios del planeta, o sea, Rusia, China, Irán, en América Latina, Cuba, Nicaragua, la ambigüedad y la tibieza contradictoria con lo que predican de los gobiernos de México, Brasil y Colombia. Entonces, no está tan solo tampoco el poder, porque se está creando en el mundo lo que una autora con un libro que está con un gran éxito en este momento, Anna Applebaum, denomina la autocracia SA. Es decir, gobiernos que ya no los une la ideología, o sea, no son comunistas. Pues. Obviamente el gobierno de Venezuela no es comunista, es un capitalismo salvaje de Estado. Obviamente Nicaragua no es comunista, es un híbrido extraño, pero ahí no hay nada parecido al comunismo. Obviamente Putin no es comunista, pero se están creando, lo que dice esta autora, gobiernos basados en la delincuencia, el narcotráfico, el tráfico de armas, la violación de los derechos humanos y el enriquecimiento desmedido. Y eso es una nueva internacional, así como alguna vez hubo una internacional socialista o una internacional socialdemócrata o una internacional demócrata cristiana. Hoy en día hay una internacional de mafias, de gobiernos cuya característica fundamental es delictiva y que están dispuestos a jugárselas todas con tal de mantener el poder, no una ideología, sino el poder, la riqueza. Yo digo que, por ejemplo, los gobiernos como el venezolano son una mezcla de gente que dice que piensa como Marx, pero realmente actúa como Pablo Escobar y quiere vivir como Rockefeller o como Trump o como cualquiera de los multimillonarios del presente. Y encima de eso, disfrutar de la riqueza en Estados Unidos. Qué increíble. Sí, sí. Bueno, una de las contradicciones de este momento del planeta es que mientras todos estos gobiernos denigran de los Estados Unidos, todos sus pobladores se quieren ir a Estados Unidos. Y por eso hoy Estados Unidos, en una cosa que no vamos a entrar en ese tema ahorita, pero, o sea, todos los cubanos quieren irse a Estados Unidos, los venezolanos quieren irse a Estados Unidos, incluso los colombianos quieren irse a Estados Unidos. Entonces, es un poco raro que nadie se quiera ir a Venezuela, a Cuba o a Rusia, ¿no? Sino a Estados Unidos. Claro, eso habla a la clara de cómo están las cosas. Bueno, Tulio, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Hasta luego, Alan. Siempre es un gran gusto conversar contigo.